¿Puede una ciudad con sus líneas y sus sombras susurrar el destino de un hombre? Valencia, con el sol del Mediterráneo besando la calatraveña ciudad de las artes y las ciencias, parecía afirmar que sí. Alejandro Álex Balbuena, arquitecto de renombre, estaba en la cúspide de su carrera, inaugurando el Parque de la Concordia, su última creación en el barrio de Benicalap, un espacio que antes era una cicatriz urbana y ahora latía con vida comunitaria. Su traje de lino gris impecable, su voz al dirigirse a la multitud y a las autoridades serena y culta, desgranando conceptos como cohesión social y diseño sostenible. Nadie habría adivinado la tormenta de precisión que bullía tras sus gafas de discreto diseño. Un camarero tropezó, una bandeja cargada de copas voló hacia él. Álex, con un movimiento fluido casi imperceptible, se ladeó lo justo, sus dedos rozando la bandeja para estabilizarla antes de que el desastre ocurriera. Un murmullo de admiración se extendió. Él sonrió levemente, un gesto que no alcanzó sus ojos grises, ojos que parecían cartografiar el mundo en ángulos y trayectorias. Más tarde, en la quietud de su ático minimalista con vistas al Oceanographic, mientras el crepúsculo teñía de añil el cielo valenciano, Álex abrió un cajón de su escritorio de diseño italiano. Dentro, junto a viejos planos enrollados, descansaba una fotografía desvaída, una moto deportiva oscura y agresiva, y un joven con una mirada desafiante que ya no era la suya. O tal vez sí, solo que oculta bajo capas de éxito y respetabilidad. Un trofeo de una carrera olvidada brillaba tenuemente. Cerró el cajón con un suspiro casi inaudible. La vida ordenada que había construido con tanto esmero era su santuario, un santuario que pronto sería profanado. En el barrio de Ruzafa, entre los coloridos mercados y las terrazas bulliciosas, la horchatería de Doña Carmen, el Tosal, era una institución, un remanso de tradición, con sus azulejos antiguos y el aroma dulce de la chufa. En el barrio de Ruzafa, entre los coloridos mercados y las terrazas bulliciosas, la horchatería de Doña Carmen, el Tosal, era una institución, un remanso de tradición con sus azulejos antiguos y el aroma dulce de la cal. Pero esa tarde el aroma se mezcló con el hedor acre del miedo. 3 motocicletas imponentes, Kawasaki's y Yamahas tuneadas con colores estridentes y luces de neón, bloquearon la entrada. De ellas descendieron Damián el Alacrán, Herrera y 2 de sus secuaces, miembros de los Escorpiones del Asfalto. Damián, con su chaqueta de cuero adornada con un escorpión bordado en hilo dorado y su sonrisa de depredador, entró en la horchatería como si fuera suya. Doña Carmen, ¿qué tal la tarde? Su voz, con un deje mexicano, era falsamente melosa. Hemos venido a hablar de negocios, protección, ya sabe, para que este bonito local siga siendo tan bonito. La anciana, menuda pero con la dignidad de generaciones, negó con la cabeza. No necesito su protección, joven. Aquí nos cuidamos entre vecinos. La sonrisa de Damián se heló. Chuy la bestia, murmuró. Una mesa voló por los aires, estrellándose contra la pared de azulejos. El estruendo silenció la calle. Creo que no nos ha entendido, abuela. El asfalto es nuestro veneno, y todos lo probarán. La amenaza quedó flotando en el aire, pesada y tóxica. Doña Carmen, pálida pero firme, no cedió, aunque el temblor de sus manos la delataba. Los escorpiones se marcharon entre risas y el rugido de sus motores, dejando tras de sí un rastro de intimidación y el eco de su poder impune. Álex se enteró del incidente al día siguiente, leyendo un pequeño artículo en Valencia Sin Filtro, un medio digital local conocido por su periodismo incisivo. Ruzafa era uno de los barrios donde su estudio, Balbuena Urban Dynamics, había invertido tiempo y esfuerzo en proyectos de revitalización. Una punzada, mezcla de ira y una extraña responsabilidad, le oprimió el pecho. La policía, según el artículo, tenía pocas pistas. Álex sabía lo que eso significaba. Estos parásitos, los escorpiones, estaban pudriendo el tejido social que él intentaba fortalecer con cada línea que trazaba en sus planos. Esa noche, la ciudad era un tapiz de luces y sombras. Álex condujo su discreto Audi hasta un antiguo taller en las afueras, cerca del puerto, un lugar que no figuraba en ningún registro a su nombre. Dentro, el aire olía a aceite y metal frío. Pulsó un interruptor y la luz reveló un espacio impoluto, casi quirúrgico. Y allí, bajo una lona gris, descansaba ella, una Triumph Street Triple RS, negra mate, modificada hasta el último tornillo. No era la moto de la foto, pero era su heredera espiritual, ágil, potente, silenciosa como un susurro mortal. Recordó el alias de su juventud, Céfiro, el viento del oeste, rápido e invisible.
Hacía años que no sentía esa llamada, la necesidad de fusionarse con la máquina, de convertir la ciudad en su circuito personal. Se enfundó un mono de cuero oscuro, sin marcas, ajustado como una segunda piel. El casco integral, también negro, ocultó su rostro, transformándolo. Cuando sus manos enguantadas agarraron el manillar, sintió como una parte de él, largo tiempo dormida, despertaba con un rugido silencioso. El trazador había nacido, o renacido, de las cenizas de Céfiro. Salió a las calles de Valencia, no como el arquitecto que diseñaba su futuro, sino como la sombra que protegería su presente. Sus ojos, tras la visera oscura, cartografiaban la noche, buscando las primeras líneas de su nuevo y peligroso diseño. Pocos días después, los escorpiones decidieron visitar una pequeña librería de viejo en el barrio del Carmen, el Bibliófilo Errante, regentada por un joven llamado Mateo, un idealista que luchaba por mantener vivo el amor por el papel impreso. La escena se repetía, las motos bloqueando la entrada, la presencia amenazante de El Alacrán y sus secuaces. Pero esta vez algo fue diferente. Justo cuando Chuy Navajas iba a redecorar el escaparate, un repentino apagón sumió la estrecha calle en la oscuridad. Un instante después, los aspersores de un edificio cercano, activados misteriosamente, empaparon a los matones, provocando un cortocircuito en las luces de neón de una de sus motos, que empezó a echar chispas y humo. Confundidos y empapados, los escorpiones huyeron entre maldiciones, mientras Mateo observaba atónito desde la puerta, sin entender qué había ocurrido. Desde una azotea cercana, el trazador contempló la escena con fría satisfacción. No había habido violencia, solo precisión. Una primera línea trazada en la arena. El alacrán, al enterarse, montó en cólera. La humillación era un veneno que no toleraba. «Encuentren a ese cabrón motorizado», rugió a sus hombres. «Quiero su cabeza en una pica, o al menos su moto destrozada». La noticia del ángel guardián motorizado empezó a circular por los mentideros de la ciudad, alimentada por la pluma de Sofía Quintana. Su columna en Valencia sin filtro se tituló «Un trazador en la noche valenciana». El apodo cuajó. Sofía, una mujer de unos 30 años, con una mirada inteligente y una determinación a prueba de bombas, olfateó una buena historia. Entrevistó a Mateo, a otros comerciantes que habían oído hablar de incidentes similares, a policías que negaban oficialmente la existencia de tal justiciero, pero que en privado admitían una extraña disminución de ciertos delitos menores en zonas específicas. Alex leyó el artículo de Sofía con una mezcla de aprensión y un retorcido orgullo. La atención mediática era un riesgo, pero también una forma de presión sobre los escorpiones. Sabía que Sofía no se detendría fácilmente. El trazador continuó sus incursiones nocturnas. Una noche siguió a una furgoneta de los escorpiones que acababa de recolectar mercancía de un taller de artesanía en el barrio de Bellúters. La persecución se desarrolló a lo largo del Jardín del Turia, el antiguo cauce del río convertido en un pulmón verde para la ciudad. Alex, a lomos de su Triumph, se movía con la gracia de un depredador, utilizando los puentes y la densa vegetación como cobertura. Con una maniobra increíblemente arriesgada, logró que la furgoneta derrapara y quedara atascada en una zona de césped, sin causar daños graves a sus ocupantes, que huyeron a pie. La mercancía fue recuperada y devuelta anónimamente a su dueño a la mañana siguiente. En otra ocasión, tras una larga vigilancia, identificó un almacén abandonado cerca del puerto donde la banda planeaba una reunión importante. Una llamada anónima a la policía, con detalles precisos sobre el lugar y la hora, desbarató el encuentro justo cuando el alacrán iba a cerrar un trato con unos personajes de dudosa reputación. La frustración de Damián crecía con cada intervención del trazador. Sus hombres empezaban a mostrarse nerviosos, casi supersticiosos ante la habilidad de aquel fantasma motorizado. Sofía Quintana, mientras tanto, no cejaba en su empeño. Empezó a mapear las apariciones del trazador. Curiosamente, muchas de ellas ocurrían en zonas que habían sido objeto de proyectos de renovación urbana liderados por el prestigioso estudio Balbuena Urban Dynamics. Una coincidencia, quizás. Pero Sofía no creía demasiado en las coincidencias. Decidió investigar más a fondo al arquitecto estrella de la ciudad. Alex Balbuena era la personificación del éxito, elegante, culto, con una reputación intachable. Demasiado perfecto, quizás. Un sábado por la mañana, el destino tejió uno de sus caprichosos encuentros.
Alex, vestido con ropa deportiva de diseño, tomaba un café en una terraza de moda en el mercado de Colón. A pocos metros, Damián el Alacrán, con su ostentosa chulería, intentaba impresionar a una joven. Sus miradas se cruzaron brevemente. La de Alex, tranquila, analítica. La de Damián, evaluadora, buscando cualquier signo de debilidad o sumisión. Ninguno reconoció al otro en su faceta nocturna, pero una corriente invisible de hostilidad flotó entre ellos por un instante. Alex desvió la mirada, volviendo a su periódico, pero la sensación de peligro cercano persistió. La siguiente intervención del trazador fue más personal. Javi Luna, un joven y talentoso mecánico que regentaba Motos Luna, un pequeño taller heredado de su abuelo en el barrio de Patraix, era un admirador del trabajo de Alex. El arquitecto que llevaba su moto civil, una elegante BMW 90 Scrambler, al taller de Javi para el mantenimiento, había apreciado la honestidad y la pasión del chico. Una tarde, los escorpiones visitaron a Javi. Querían que modificara sus motos para hacerlas aún más rápidas e indetectables y que les sirviera de buzón para ciertos paquetes. Javi se negó. La bestia le dio una paliza que lo mandó al hospital con varias costillas rotas. Cuando Alex se enteró, una furia fría y controlada se apoderó de él. Esa noche, el trazador visitó el nuevo escondite de la banda, un garaje cochambroso en Nazaret. No hubo sutilezas. Usando el factor sorpresa y su increíble habilidad, saboteó todas sus motos de forma espectacular, pero no irreparable. Neumáticos rajados con precisión quirúrgica, cables cortados, depósitos de gasolina vacíos y llenados con agua azucarada. Dejó un único mensaje, escrito con tiza en el suelo: «Dejad en paz a los inocentes, o la próxima vez no seré tan considerado». La leyenda del trazador crecía, y con ella la rabia impotente del alacrán. Sabía que esto era una guerra personal. El alacrán estaba fuera de sí. La humillación pública, la interferencia constante en sus negocios y, sobre todo, el desafío personal de aquel fantasma motorizado lo estaban volviendo loco. Su reputación en los bajos fondos, que tanto le había costado construir, se desmoronaba. Necesitaba un golpe de efecto, algo que demostrara de una vez por todas quién mandaba en el asfalto de Valencia y que atrajera al trazador a una trampa mortal. La oportunidad perfecta se presentó con el anuncio de las celebraciones previas a las fallas, conciertos al aire libre en los jardines de viveros, un hervidero de gente, ruido y confusión. El plan de Damián era simple y brutal: sembrar el pánico durante uno de los conciertos más concurridos, quizás amenazando con volar una pequeña carga explosiva cerca de una de las carpas de los patrocinadores, no tanto para causar una masacre, sino para generar el caos suficiente que obligara al trazador a mostrarse. Creía que, en medio de la multitud y la confusión, su presa sería vulnerable. Sofía Quintana, gracias a un contacto anónimo, quizás un miembro de bajo nivel de los escorpiones, asustado por la escalada de violencia, obtuvo información fragmentada sobre los planes de Damián. No tenía pruebas suficientes para una denuncia formal que la policía tomara en serio de inmediato, pero el peligro era palpable. Publicó un artículo en Valencia Sin Filtro titulado «Sombras en la fiesta. Se avecina una tormenta sobre viveros». Una advertencia velada que esperaba llegar a oídos de quien pudiera hacer algo, incluido el trazador. Alex leyó el artículo y supo, con una certeza helada, que la confrontación final era inevitable. Era una trampa, sí, pero también la única oportunidad de acabar con los escorpiones de una vez por todas. No podía permitir que Damián utilizara la alegría de la ciudad como rehén. La noche del concierto, los jardines de viveros bullían de energía. La música rock atronaba desde el escenario, miles de jóvenes bailaban y reían, ajenos a la tensión que se mascaba en las sombras. Alex, transformado en el trazador, se deslizó entre el tráfico con su Triumph, un espectro negro en la noche valenciana. Sabía que el alacrán y sus hombres estarían allí, esperando. Su casco, equipado con un sistema de comunicación encriptado y un visor térmico modificado, escaneaba el entorno. Localizó a los primeros secuaces de Damián apostados en puntos estratégicos, haciéndose pasar por personal de seguridad o simples espectadores. Uno a uno, con movimientos precisos y aprovechando el estruendo de la música y los juegos de luces del concierto, los fue neutralizando. A uno lo encerró en un baño portátil, tras provocar una estampida controlada con una falsa alarma de incendio activada remotamente. A otro lo deslumbró con un reflejo de su propio faro en un momento crítico.
haciéndole perder el equilibrio y caer en un seto ornamental, donde quedó momentáneamente aturdido. No buscaba herir, solo incapacitar. La tensión alcanzó su punto álgido cuando el alacrán, montado en su llamativa Kawasaki roja y negra, apareció en uno de los accesos principales al recinto, seguido por Chuy Navajas y la Bestia en sus respectivas motos. Damián llevaba una mochila sospechosa. Amenazó con detonarla si no se despejaba la zona para él. El pánico empezó a cundir. Era la señal. El trazador irrumpió en escena, su moto negra un contraste absoluto con el colorido caos. El duelo había comenzado. La persecución fue frenética, un ballet mortal entre las avenidas que rodean viveros y las calles adyacentes, esquivando coches, peatones aterrorizados y las primeras patrullas de policía que llegaban alertadas por Sofía, quien, con su inseparable scooter eléctrica y una cámara, intentaba documentar todo, a menudo poniéndose en un peligro extremo. Alex sabía que no podía enfrentarse a Damián en velocidad pura. La Kawasaki de El Alacrán era una bestia en recta. Tenía que usar su inteligencia, su conocimiento íntimo de la ciudad. Atrajo a Damián hacia el entramado de puentes que cruzan el antiguo cauce del Turia, ahora un laberinto de hormigón y vegetación bajo la luna. El trazador se movía con una precisión asombrosa, utilizando las columnas de los puentes como escudos, desapareciendo y reapareciendo, jugando con las sombras y los ángulos muertos. El alacrán, cegado por la rabia y la frustración, cometió error tras error, forzando su moto al límite. En una curva cerrada sobre el puente de las Flores, Alex ejecutó una finta magistral. Damián, intentando seguirlo, perdió el control. Su Kawasaki derrapó violentamente, chocando contra la barandilla. El alacrán salió despedido, aterrizando maltrecho pero vivo sobre el césped del jardín inferior. Su mochila se abrió, revelando no una bomba, sino bengalas y petardos de gran potencia, suficientes para sembrar el pánico, pero no para una destrucción masiva. Era, como siempre, más bravuconería que sustancia real. Sofía llegó al lugar justo cuando la policía rodeaba a un Damián magullado y humillado. Vio al trazador observar la escena desde lo alto del puente por un instante, una silueta recortada contra el resplandor de las luces de la ciudad, antes de desaparecer en la noche, como si nunca hubiera estado allí. Sus fotos serían la portada de todos los diarios al día siguiente. Los días siguientes fueron un torbellino. Con el alacrán detenido y las pruebas fotográficas y videográficas, muchas de ellas captadas por cámaras de seguridad, que el trazador se había asegurado discretamente de que funcionaran correctamente esa noche, en manos de la policía, la banda de los escorpiones del asfalto se desmoronó como un castillo de naipes. Algunos huyeron, otros fueron arrestados gracias a la información que Damián, en un intento desesperado por reducir su condena, empezó a soltar. Valencia respiró aliviada. Una tarde, Alex Balbuena estaba en su estudio revisando los planos de un nuevo proyecto, la rehabilitación de un mercado histórico en el Cabanyal. Sonó el timbre. Era Sofía Quintana. «Señor Balbuena», dijo ella, su mirada directa, inquisitiva. «Quería agradecerle personalmente la entrevista que me concedió hace unas semanas sobre la revitalización urbana. Fue muy útil para mi serie de artículos». Alex la invitó a pasar. Hablaron durante un rato sobre la ciudad, sobre el impacto del diseño en la vida de las personas. Sofía nunca mencionó al trazador directamente, pero sus preguntas sobre la seguridad en ciertos barrios, sobre cómo un individuo podría marcar la diferencia, eran incisivas. Alex respondió con su habitual elocuencia y reserva. Cuando Sofía se marchó, se detuvo en el umbral. «Valencia tiene suerte de contar con gente que se preocupa de verdad por ella, señor Balbuena, desde todos los ángulos». Sus ojos brillaron con un entendimiento tácito. Alex asintió lentamente. «Todos hacemos lo que podemos, señorita Quintana». Supo que su secreto, al menos con ella, estaba a salvo. El artículo que Sofía publicó al día siguiente fue una obra maestra del periodismo de investigación, detallando la caída de los escorpiones y elogiando la figura anónima del trazador, el ciudadano ejemplar que había decidido decir basta, sin revelar ni una sola pista que pudiera conducir a su identidad. Lo describió como un símbolo de la resistencia cívica. Alex contempló Valencia desde la terraza de su ático. La ciudad, bañada por el sol poniente, parecía más serena, más suya. Había cumplido una parte de su deber, pero la dualidad de su existencia era una carga que tendría que seguir llevando. El móvil vibró.